Y ahora sí, vamos ya con Indira Wilca desde Perú. Indira, muchísimas gracias por esta entrevista. Y bueno, comenzando justamente quisiéramos conocer a esta hora cuál es un poco la sensación, el ambiente que se vive en Perú tras este autogolpe y luego destitución de Pedro Castillo. Bueno, buen día, gracias por esta invitación. Sí, en primer lugar, un poco retomar el hecho principal del día de ayer, que fue este intento de golpe de Estado del ya expresidente Castillo. Bueno, intento finalmente porque más allá de la declaración que tenía todos los elementos que hacían recordar aquí en Perú a un episodio como fue el 5 de abril del año 92, que fue también un golpe de Estado promovido por el propio gobernante en ese tiempo, Alberto Fujimori, no llegó a concretarse en este caso, ¿no? No tuvo el respaldo de las Fuerzas Armadas o policiales o de sectores ciudadanos movilizados de forma masiva. Entonces fue eso, un intento que fue desdibujándose con el transcurso de las horas y que incluso, bueno, ha tenido ya al propio expresidente detenido, ¿no? O sea, no ha habido ahí una mayor capacidad de llevar a término este planteamiento, este anuncio, en fin, que se hizo incluso a nivel de los medios públicos. Y bueno, hemos pasado ya a, digamos, a que se cumplan los mecanismos de sucesión constitucional. El Parlamento definió ya la destitución de Pedro Castillo y durante la tarde del día de ayer asumió la presidenta, hoy presidenta Dina Boluarte, la vicepresidenta. Uh-huh. Indira, en ese sentido preguntarle... Entonces tenemos ese escenario en el que en poco tiempo se han dado... Adelante, le escuchamos. No, decía eso, en poco tiempo se han dado hechos bastante, situaciones muy al límite, ¿no? Que sin duda lo que nos hacen pensar es que todavía estamos en un momento de tránsito hacia un nuevo escenario político. Uh-huh. Pero justo en esa línea preguntarle qué antecedentes marcaron justamente el escenario que se vio ayer. Bueno, ya hemos estado en el último año y medio siendo testigos de la pugna entre un gobierno débil y un parlamento de derecha, una mayoría de bancadas no solamente de derecha, sino de ultraderecha, pues cuestionando la legitimidad del gobierno elegido en el año 2021. Ese ha sido, digamos, el componente principal del accionar del Congreso, no reconocer el resultado de la elección, no reconocer al gobierno de Pedro Castillo, y han venido usando un conjunto de argumentos para desconocer esa decisión, ¿no?, de los ciudadanos, ¿no? Primero, claro, era la legitimidad de origen del presidente la que estaba en cuestión, incluso cuestionando los resultados electorales con un supuesto fraude. Y luego han sido ya estas investigaciones por posibles hechos de corrupción, que justamente ayer tenía que el presidente acudir al Parlamento para dar su descargo frente a una nueva moción de vacancia, ¿no?, presidencial. La vacancia motivada por investigaciones que se están llevando o que se estaban llevando a cabo en la Fiscalía. Y ante esa situación, ¿no?, de un tercer pedido de vacancia y la necesidad o la situación del presidente de presentarse ante el Parlamento, fueron surgiendo en los últimos días también nuevos testimonios que involucraban al entorno del presidente. De hecho, el entorno del presidente los últimos meses ya ha sido objeto, sí, de investigaciones, incluso de medidas como detenciones preliminares. Entonces sí había una sensación de un presidente cada vez más cercado judicialmente. De hecho, también el Ministerio Público ha sido de alguna manera un actor que ha tenido un rol político, ¿no? Envió la Fiscalía de la Nación hace unas semanas una acusación constitucional al Parlamento, forzando un poco algunas interpretaciones para que el presidente pueda ser acusado durante el ejercicio de su mandato. Pero lo contradictorio es que mientras había esa sensación de un presidente cada vez más pues cercado judicialmente, su gobierno más bien fue retomando algo de aceptación, ¿no?, a nivel popular, a nivel social. La sensación de que el Parlamento estaba empleando una estrategia abusiva y de intentar pues sacarlo del gobierno como de lugar es algo que a la gente sí le ha ido quedando como más claro. Y entonces, bueno, mientras el gobierno más bien estaba más débil a nivel político y judicial, a nivel de opinión pública más bien fue recuperándose.
Ahora, Indira, un poco también conocer cuál ha sido como la participación de otros sectores. Veíamos este informe de la OEA alrededor de lo que ha sido la participación de la prensa peruana también, pero otro actor también que sin duda es importante en Perú es justamente algunos grupos más relacionados con la derecha y la ultraderecha que de alguna manera, por ejemplo, incluso se han representado en lo que tiene que ver con Mis Hijos No Te Metas, con algunas agrupaciones también incluso religiosas, cuál finalmente también ha sido como este papel, si se quiere, inestabilidad política del país. Bueno, por supuesto, ¿no? El sector de la derecha en este periodo, en este año y medio, ha mostrado tener también una vocación por movilizarse en las calles, ¿no? Es algo que usualmente en Perú no se veía, ¿no? Más bien los sectores de derecha y ultraderecha, que son los que han gobernado el Perú las últimas décadas, siempre han fustigado las movilizaciones, el derecho a la protesta, lo han reprimido de manera muy fuerte y han también usado su aparato mediático para eso, para deslegitimar las protestas, ¿no? Entonces, claro, en el último año y medio ha sido más bien una situación muy nueva verlos volcarse en las calles, ¿no? Primero durante el proceso electoral, desconociendo, como digo, el resultado. Ellos estuvieron casi un mes presionando para que el Jurado Nacional de Elecciones no diera los resultados finales, y luego ya cuando inició el gobierno, desde el día 1, han pedido la vacancia del presidente, que es el mecanismo que aquí existe, el único que existe para, digamos, destituir un presidente por causas no específicas, ¿no? Establecidas en la Constitución. Entonces, desde el día 1, ellos han estado en las calles, pero apelando también a dinámicas violentas, ¿no? O sea, esto de, por ejemplo, acosar autoridades electas yendo a su domicilio, o simplemente ejercer como actos de agresión física o verbal a quienes ellos consideran contrarios, ¿no? Adversarios, en la calle, o sea, de la nada, sin que hubiera algún tipo de contexto previo. Entonces, esa ha sido un poco la dinámica de la ultraderecha, y no es algo totalmente nuevo, ha habido antecedentes, ¿no? Y se han encontrado con sectores también ultraconservadores como los que ustedes mencionan, ¿no? Acá en Perú, estos grupos del estilo Con Mis Hijos No Te Metas tuvieron un periodo de acción muy fuerte hace un par de años. De hecho, cuando estos temas vinculados a la agenda más conservadora también, ¿no? Tuvo mucha vigencia, la tiene todavía, pero ahora, bueno, esos sectores tienen una representación también en ese parlamento, en ese mismo parlamento que se ha sumado a la estrategia, digamos, de acorralar al gobierno de Pedro Castillo. Uh-huh. Ahora bien, Dina, ayer por su sesión justamente constitucional, Dina Boluarte asumió como tal la presidencia, ¿no?, de Perú. En ese sentido, preguntarle cuál es o debería ser la salida democrática. Bueno, Dina Boluarte ha asumido porque es lo que correspondía de acuerdo a la sucesión constitucional, no había otro escenario, pero lo cierto es que somos conscientes, digamos, en el Perú, que esta sucesión no termina con la crisis en la que estábamos. De hecho, tampoco el cambio, la salida de Pedro Castillo, como más bien lo vaticinaban o esperaban esos sectores de la derecha, tampoco lo iba a hacer, ¿no? O sea, Pedro Castillo ha salido no por una vacancia necesariamente promovida por la derecha, sino más bien por la reacción frente a la decisión que él intentó tomar o tomó, y es algo que no se esperaba tan pronto, ¿no? Más bien la expectativa respecto a la moción de vacancia el día de ayer era que la derecha no tenía todos los votos, ¿no? Iban a forzar seguramente sí conseguir algunos votos más de los 87 que se requerían para vacar al presidente, pero si se daba incluso una vacancia forzada de ese tipo, iba a haber una reacción ciudadana que más bien exija que el Parlamento sea disuelto, o en todo caso que se adelanten las elecciones, ¿no? Que es algo que sí está, digamos, en el ánimo de una mayoría ciudadana. Entonces, esa sensación de que este Congreso, ¿no?, que se ha terminado quedando, ¿no?, por el error, o como queramos llamarlo, de Pedro Castillo, y que va a culminar supuestamente su mandato, es algo que mucha gente rechaza, ¿no? Mucha gente, incluso, ¿no?, esta decisión de Castillo, si es que se hubiera concretado, tal vez la hubiera respaldado. No podemos ahora ya mirar en tiempo pasado, pero probablemente hubiera habido gente que hubiese respaldado esta decisión de ser el caso, ¿no? Entonces, la crisis no se ha cerrado, ¿no? La presidenta Boluarte hoy tiene, en todo caso, la tarea de empatar con esto
malestares, ¿no? Un malestar que por supuesto había hacia el gobierno por la dificultad que ha tenido para consolidar más bien un equipo, una agenda de políticas, ¿no? Por un lado, y con ello incumplir muchas promesas a los sectores, digamos, que lo han respaldado desde la primera vuelta, a los sectores además más postergados en el Perú, pero por otro lado también de poder, creo que conectar con el malestar de un sector incluso mayor que rechaza a la clase política en general y que además asume la representación de esa clase política con el Parlamento, ¿no? El Parlamento expresa de alguna manera esa molestia con los sectores tradicionales de la política en nuestro país, con los diferentes partidos, las bancadas, los grupos involucrados en hechos de corrupción o incluso de otro tipo de delitos, ¿no? Y entonces, bueno, ese malestar no ha terminado y la vicepresidenta, hoy presidenta, va a tener que rápidamente pues tratar de conectar con estos malestares ciudadanos, que son los que han generado también, o sea, los que han contribuido en todo caso a la sensación de inestabilidad y de disputa entre los dos poderes, ¿no? Y a la par, por supuesto, asumir una agenda de gobierno urgente, porque lo que menos se ha sentido en este año y medio es que han habido autoridades dispuestas a atender las demandas de una población en el Perú que todavía se está recuperando de la crisis de la pandemia, ¿no? De hecho, todavía estamos, sufriendo las consecuencias, ¿no? De un Estado que ha tenido muy poca capacidad para atender a los ciudadanos más vulnerables en ese tiempo. Hay una recuperación de la economía muy lenta, pero se requieren sin duda una agenda de políticas que pues a nivel social hagan frente a esos estragos, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco el reto que le toca a la presidenta, sabiendo que está frente a un parlamento en el que no tiene una bancada propia que la apoye. De hecho va a tener menos respaldos que Pedro Castillo incluso, y que este parlamento ya ha tenido una situación similar, ya ha vivido, o un parlamento de similares características, ya ha vivido una situación similar con un vicepresidente, ¿no? Que asumió después de la caída del presidente, como fue el caso de Martín Vizcarra, y al cual terminó destituyendo, ¿no? Al no poder controlarlo, pues terminaron nuevamente después de ese periodo de aparente armonía y convivencia pacífica, terminaron destituyéndolo también. Así que algo similar podría ocurrir con Dina Boluarte también, y por eso es que muchos sentimos que la crisis no ha terminado y que va a tocar, bueno, por un lado, exigir mucho de la presidenta o de la ex vicepresidenta, pero también poner, digamos, en el debate público las exigencias de estos sectores ciudadanos, sociales, que tenían una expectativa en el gobierno de Pedro Castillo por su origen, digamos, por su origen reivindicativo, y de quienes están también cansados de los abusos de los sectores políticos dentro del Parlamento. Y justo sobre eso iba mi última pregunta, Indira, saber cuál es justo como la sensación de la gente. Escuchábamos en algunos momentos este grito de se vayan todos, la gente aparentemente está como alejada finalmente de lo que ha sido esta crisis política. Sí, no, esa es una consigna, una sensación que se ha ido consolidando en encuestas de opinión pública. Digamos, cuando se pregunta a la gente qué es lo que esperarían, muchos dicen, bueno, que tanto el Congreso como el gobierno se vayan y haya nuevas elecciones. Pero eso no necesariamente ha alimentado, digamos, una movilización social o popular, ¿no? Masiva. De hecho, como bien señalan ustedes, la mayoría de ciudadanos en el Perú está tratando de continuar con sus actividades, con su vida, con sus mecanismos de sobrevivencia, alejados de la política. De hecho, porque además la estructura, la dinámica de la sociedad peruana es así, ¿no? Es una sociedad con una alta informalidad, con un porcentaje muy alto de autoempleados. Entonces, la sensación es que la política no necesariamente contribuye a mejorar de forma inmediata las condiciones de vida de las personas, y por eso la gente se desconecta de alguna manera de lo que viene pasando. De hecho, es algo que muchos podemos sentir que ha ocurrido con este episodio. El día de ayer, si bien es cierto, ha sido un hecho que ha conmocionado este anuncio de un gobierno de excepción, como lo denominaba Pedro Castillo al intervenir el Congreso, mucha gente se fue enterando durante el transcurso del día. De hecho, recién hoy muchos sectores también están procesando esta decisión. En algunas regiones del país, fuera de Lima, algunos ciudadanos también se han ido movilizando contra el Parlamento, porque sienten que si bien el gobierno no era un gobierno idóneo, y bueno, más con la decisión que tomó, tenía que irse, el Congreso tampoco debe quedarse, ¿no? Y entonces sí hay todavía esa sensación de ir enterándose poco a poco de lo que ha ocurrido, pero claro, nivel mayoritario, la preocupación sigue siendo, ¿no? La atención a las demandas, ¿no? Que puedan garantizar las condiciones de vida para los ciudadanos.
Agradecemos entonces, Indira, por la entrevista. Esperamos también tenerle en un próximo análisis y que podamos nuevamente compartir este espacio acá en Guambra.